El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora de la mañana nos están viendo a través de la internet. Queremos bendecir su vida y queremos decirle que Dios te bendiga, Dios te guarde y que hoy sea un día de gran esperanza para ti. Hemos venido estudiando Juan capítulo 4, un tema acerca de la mujer samaritana. Y hemos ya estudiado varias partes de este capítulo. Pero surgió una duda de un televidente. ¿Por qué el profeta Juan, el Bautista, bautizó a nuestro Señor Jesucristo? El bautismo de Juan, el profeta, era de arrepentimiento. ¿Acaso Jesús tenía algo de qué arrepentirse? ¿Era un pecador como nosotros? Hoy, si Dios lo permite, estudiaremos y haremos una pausa en nuestro estudio para contestar y aclarar ese punto que quedó pendiente. Nuestro tema: ¿por qué el profeta Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Estamos con nuestro tema, la mujer samaritana. El bautismo fue un tema crucial y fundamental que los fariseos veían que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y más, y que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de esto, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el estudio que venimos desarrollando, hablamos acerca de esa frase, entendió, y aclarábamos a todas las personas que ese entender no tiene ninguna relación como cuando una persona se da cuenta de algo o algo andaba que no lo había notado. El Señor conoce las intenciones de cada persona. No podemos negar su omnisciencia, porque la palabra de Dios es clara en decir que Jesús conoce el corazón de cada persona. Y eso lo vemos en el mismo Evangelio. Estudiamos que los fariseos querían acrecentar ese incidente que se presentó en Juan 3:22, donde los discípulos del profeta Juan veían cómo el ministerio del Señor Jesucristo crecía frente al número del profeta Juan el Bautista. Leamos qué dice Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enó junto a Salín, porque había allí mucha agua. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dijiste y diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Veíamos que el centro de la discusión era la purificación. La purificación. Y nos remetíamos o íbamos a Levíticos capítulo 15, versículo 13. Biblia, palabra de Dios para todos.
Cuando el hombre con flujo se haya curado de su enfermedad, debe esperar 7 días para su purificación, lavar su ropa y bañarse con agua fresca. Luego quedará puro. Así que la ley de la purificación, quien la ordenó, fue el mismo que dijo en Marcos 1:44. O sea, no podía contradecirla. Así que el bautismo del profeta Juan el Bautista era de purificación. Marcos 1:44 dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así que el mismo Dios, hecho carne, encarnado en la persona de Jesucristo, que sanó a aquella persona de la lepra, que estaba regido bajo el régimen de la ley, el cual estaba vigente en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fue el que le dijo a aquel leproso, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Dónde se encuentra esa base bíblica? En Levíticos 14:2. Biblia, palabra de Dios para todos. Esta será la ley para la purificación. Del que tenga una enfermedad peligrosa de la piel, la persona será llevada al sacerdote. Así que es preciso que usted entienda, y yo entienda, que el bautismo del profeta Juan el Bautista tenía que ver con el rito de la purificación que se observaba en el Antiguo Testamento. De hecho, vimos que el Señor Jesús entró en el último día de la Pascua y levantando la voz en alto, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Leámoslo de la nueva versión purificada. Pero el último día, el más grande de la fiesta, puesto en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estaba cumpliendo lo escrito en Levíticos 23:36. Levíticos 23:36. Nueva traducción viviente. Durante 7 días presentarás ofrenda especial al Señor. El 8º día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne y ese día no permitiré ningún trabajo habitual. Así que Jesús se presenta como el Mesías, bajo la ley, y daba a todos los que estaban en aquella fiesta su generosa vida. ¿Por qué? Porque Él mismo era un Dios, el único Dios hecho carne, en la persona de Jesucristo. Aquel que es la palabra, habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Biblia de lenguaje sencillo. Aquel que es la palabra, habitó entre nosotros. Y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Así que hemos visto que el bautismo que practicaba el profeta Juan el Bautista era de arrepentimiento. Y tenía que ver con la purificación, con el cambio de mentalidad, con el cambio de actitud de una persona frente a la vida que llevaba bajo la ley. Y Jesucristo la cumplió. Vemos que envió al leproso una vez sano a que se presentara al sacerdote. Vemos que Él respetó las fiestas, las cumplió, las guardó. Pero ¿por qué? ¿Por qué si el bautismo del profeta Juan era de arrepentimiento, por qué el Señor Jesús se bautizó? Porque el bautismo del profeta era únicamente para la nación de Israel. Mateo 3:2. Y se les llamó al arrepentimiento. Este llamado no tiene que ver con un sentimiento que se define con
un momento de una persona sentirse culpable de algo o sentir que la palabra entra a su corazón y le redarguye. Y en ese momento la persona sabe que está mal. El verbo arrepentir indica un cambio de mentalidad. Jesús tenía que cambiar de mentalidad, ya que el verbo arrepentir indica un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es moral, mas no mental. El arrepentimiento es moral, mas no emocional. Marcos 3:2 dice, Biblia, palabra de Dios para todos. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Hoy en día, mucha gente quiere oír solo al predicador que le diga que está bien. Quiere oír al profeta que te anuncie que todo te va a ir bien. Pero no quieren tener un cambio moral. Nuestra sociedad no ha querido cambiar. Seguimos exactamente igual y lo único que esperamos es que termine este virus, esta pandemia, y seguir exactamente nuestra rutina, seguir nuestro mundo como íbamos. Pero ya han dicho, no todo será igual. Van a haber cambios. Eso te exige a ti y Dios te hace un llamado y te dice, cambia tu manera moral. No te dejes emocionar. No dejes que tu manera de emociones haga que vivas una vida superficial. Si tú cambias tu moral, tú cambias tu mentalidad, cambiará tu manera de vivir. Así que debemos dejar en claro, el arrepentimiento es renunciar al pecado y entregarnos a Dios. Marcos 3:2 dice, en Biblia, lenguaje sencillo, vuélvasen a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. El arrepentimiento va orientado a restaurar la personalidad en lo que concierne a Dios y su plan con el ser humano. Dios no está queriendo que tú cambies de manera de adorar a Dios. Dios quiere que tú cambies tu manera de conducirte en este mundo, teniendo a Dios en tu vida. Marcos 3:2 dice, arrepiéntanse de todos sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Así que la palabra aramea que el profeta Juan utiliza significa convertíos. Da vuelta y volveos. No hay salvación en nuestra propia naturaleza, por muy hermosa que tú creas que la llevas. Por muy religiosa o observante que tú digas, es que yo guardo la misa, yo hago tantos padres y tantas Ave Marías, nada te va a servir. O porque tú digas, yo leo la Biblia todos los días, yo no soy un adúltero, no soy un fornicario, pero tienes una lengua más grande que podría quemar a todo el mundo. O tú dices, yo no me uno con él porque es un pecador. Cristo vino a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Así que el Evangelio de Mateo específicamente está hablando en los capítulos 1 y 2 y da detalles que los demás evangelios no lo hacen. Marcos y Juan no mencionan mucho detalle. Y Lucas concuerda con algunos detalles muy superficiales. Pero el Evangelio de Mateo nos da una ampliación de lo que estaba sucediendo con el Evangelio, con la palabra que estaba hablando el profeta Juan el Bautista. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito por un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, así que él tuvo información de primera mano.
Ahora debemos aclarar que la predicación de Juan y su bautismo era el eco de los clamores de muchos profetas como Elías, Amós, Isaías, Jeremías, Zacarías, Jonás, Joel, que hablaban al pueblo de arrepentimiento, y muchos más del Antiguo Testamento. Ellos pertenecían al régimen de la ley, pero sin duda alguna el profeta Juan el Bautista fue el último de ellos. Así que hay algo hermoso aquí. Lucas 16:16. Lenguaje sencillo. Hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Así que si Juan el Bautista, profeta, era el último, él estaba en un umbral que estaba introduciendo a la nación de Israel a lo que sería el acercamiento al reino. Hoy estamos casi igual, donde termina el reino y nos estamos acercando al umbral del reino satánico. El Mesías que espera a Israel, que ya vino, estuvo entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, pero no quisieron creerle. Y es ahí donde Israel encontrará un falso Mesías. Hoy te quiero decir que la obra redentora de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te llama para que entres y estés a cuentas con Él. Por eso Mateo 3:2 dice, vuélvasen a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Sus palabras, las palabras de Juan el Bautista eran el eco del profeta Isaías, que salía de lo profundo de una montaña. Y ya terminándose ese eco, Juan el Bautista lo retoma y comienza. Por eso la palabra del Señor dice, arrepentíos. Y Isaías 1:16 dice, lávesen, límpiesen, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Isaías 55:7 dice, que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan al Señor porque Él es generoso para perdonarlos. Y aún el eco del profeta Jeremías dice, Jeremías 3:7, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, y si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Vuelve nuevamente ese eco a salir y lo toma el profeta Juan el Bautista, último profeta, y lo hace nuevamente extender y lo hace hoy retumbar. Se está acabando el tiempo. Cristo viene por su iglesia. Maranata, Cristo viene. Por eso Mateo 3:2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tanto énfasis de la palabra de Dios en decir que el reino de los cielos se ha acercado?
ya que la predicación en ese momento del profeta Juan el Bautista no era solamente un llamado a cambiar la manera de pensar y de obrar, sino que sería un mensaje escatológico, donde el reino de los cielos era el cumplimiento de su predecesor, el Señor Jesús de Nazaret, que era antes de él y después de él, como dice Juan 1:26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Así que el profeta Juan el Bautista, al igual que hoy muchos pastores, te estamos haciendo la invitación, porque lo anunciado por los profetas, que dijeron para aquellos días y que dijeron para nuestros días, mucha gente no presta atención. Mucha gente hace oído sordo. Que no suceda como dijo Pedro en Hechos 2:17. Mas esto lo dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El precursor de la venida del Señor estaba profetizando. Y es que fue necesario que se profetizara sobre él. Zacarías dijo en Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque tú irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan preparaba el camino para el Señor. Por lo tanto, Juan debía bautizar al Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que el Evangelio de Mateo presenta al profeta Juan el Bautista como alguien conocido para Israel. Y Juan tiene que ver exclusivamente con la preparación de la venida y aparición del Mesías. Así estaba anunciado. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quienes deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y todo eso tuvo su cumplimiento porque Mateo lo registra. Mateo 11:9 dice: pero saltéis a ver a un profeta. ¿Pero sales a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mucha gente escuchaba el poder con que se movía Juan el Bautista, pero solo oían. Hoy tú me escuchas y quizás quieres cambiar porque dice: qué rutina, qué Señor, no sale solamente de hablar lo mismo. Pero es que Dios es el que te está hablando, y es Dios el que te está redarguyendo, y es Dios el que hoy te dice: arrepiéntete. Esta pandemia que te ha hecho quedar en tu casa,
que te quitó todo lo que podía distraerte, todo lo que podía robar su atención, te lo ha quitado. Pero tú sigues en la misma actitud, peleando con tu esposa, porque la tienes que soportar. Peleando con el encierro, porque no puedes salir a la calle. O si sales, te enfrentarás a muchos peligros. Y así pasaba la misma condición con este pregonero. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es como hoy en día. Sale un buen predicador que dice lo que la gente quiere oír. Vendrán avivamientos, vendrán concentraciones, amén. Pero la gente solo quiere fotos, memes, videos, selfies. Todos quieren ganar su atención. Pero cuando alguien llama al arrepentimiento, es un anticuado y religioso. Miremos ahora sí qué significa el bautismo de Jesús. Mateo 3:13 lo registra con detalle. Lo registra como no lo hace Marcos, ni Lucas, ni Juan. Leámoslo. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el profeta Juan reconoce quién es quien viene a ser bautizado por él. Juan 1:29 dice: al día siguiente, Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. ¿Por medio de quién? Del Cordero. ¿Y quién era el Cordero? Cristo. Así que aquí no hay ninguna teología ni justificación para que tú veneres a otra persona que no sea Jesucristo. Quizás tú tengas su santo de devoción o su virgen preferida. No te va a salvar. Porque el único que quita el pecado de la gente del mundo es el Cordero de Dios, Jesucristo. Juan lo identificó. El que quita los pecados del mundo viene a ser bautizado por el profeta que hablaba del arrepentimiento de los pecados. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús estaba acercándose a él y le dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: hay un hombre que viene después de mí, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que así Israel pudiera darse cuenta quién es él. Póngale atención a esa palabra. Porque así Israel podía darse cuenta de quién es él. Entonces Juan dijo: yo no lo conocía, pero Dios, que me envió para que bautizara con agua para arrepentimiento o para purificación, me dijo: tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora van comprendiendo por qué era importante que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, creador del universo, sustentador de la materia y del universo entero, era bautizado
por aquel precursor que hablaba del arrepentimiento. Entonces Juan dijo, yo no lo conocía, pero Dios que me envió para que bautizara con agua me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Así pasó. Yo vi al Espíritu que bajó del cielo en forma de paloma y se colocó sobre él. Lo he visto y por eso digo que este es el Hijo de Dios. Así que el Señor Jesús debía ser bautizado por Juan, quien predicaba el arrepentimiento, quien predicaba la purificación, porque era la señal dada por Dios a Juan y a toda la nación de Israel de la llegada del que iba y el que era el Mesías para la nación judía. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.